Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un buen amigo de esta casa, un colaborador que ustedes leerán casi todos los días en Religión Digital, Antonio Aradillas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Más o menos, bien. Más o menos, mejorando Bien. lo presente. Eso es. Vienes a presentarnos tu último niño literario, que es una joya que llevas, damos fe, hablando de ello durante mucho tiempo, que es algo que en este año especialmente te hacía ilusión. Las rutas de Don Quijote, patrimonio de la humanidad. Vamos a empezar por el personaje. ¿Quién es Don Quijote para ti y por qué merece Don Quijote y sus rutas ser patrimonio de la humanidad? Vamos a ver, fundamentalmente Don Quijote es Miguel de Cervantes Saavedra. Es decir, que difícilmente se puede uno perpetuar como lo hizo Cervantes a través de Don Quijote. Cierto. Entonces es solamente la obra de Don Quijote, o Don Quijote como obra, se dice, con más o menos verosimilitud, que después de la Biblia, el libro más publicado en diversidad de idiomas, etcétera, pues es el libro de Don Quijote. Y yo creo que le superan lectores. Sí. Que se lee más el Quijote, aunque hay que reconocer que para las generaciones de hoy es complicada su lectura. Bueno, es complicada su lectura, pero su idea y el contenido y la misma riqueza que entraña de léxico, etcétera, cada día lo está haciendo más necesariamente presente. Pero antes de continuar, yo quisiera advertir lo siguiente. A mí me ha extrañado en extremo, me ha extrañado que en el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, la Conferencia Episcopal Española y la Iglesia oficialmente, la Iglesia Oficial Española, de alguna manera no haya intervenido en la promoción de algún que otro acto, o al menos alguna declaración en relación con los valores, con las virtudes entrañablemente cristianas y entrañablemente humanas que lleva el Quijote, que allí tiene, y los personajes correspondientes. Me ha extrañado mucho, ha dado muchas vueltas y digo, a lo mejor... ¿Pero por qué te ha extrañado? Porque sí que es cierto que lamentablemente, y a diferencia de lo que ocurre en Gran Bretaña con Shakespeare, la actuación oficial respecto a Cervantes ha sido mínima. No solo de la Iglesia, digo de los estamentos públicos. Ha sido muy poca. ¿En relación con Cervantes o con Shakespeare? Con Cervantes en España, en comparación con lo que se está haciendo en Gran Bretaña con Shakespeare. Sí, yo no sé si es que, bueno, Cervantes fue un erasmista de pro. Por otra parte, la Inquisición se portó con él regularmente, de tal forma que la Inquisición, muerto ya Cervantes, en el año 624, la Inquisición de Portugal, pues mandó quitarle 3 páginas preciosas de la primera parte del Quijote, en las cuales páginas aparece Cardenio. ¿Quién es Cardenio? El pastor Cardenio. Y aparece Dorotea. Y entonces es como si fuera una parte del libro de El Cantar de los Cantares. Esto le asustó a los inquisidores de entonces y lo mandaron quitar. Y de la segunda parte también mandaron quitar, después se ha recuperado, unas críticas que Miguel de Cervantes, que sirvió al cardenal Acquaviva, etcétera, pues estaba muy al corriente de todo lo que significaban los obispos, arzobispos, etcétera, en aquellos tiempos y aún ahora, ¿verdad? Y entonces los criticó con dureza, y también la Inquisición, además de haber hecho alguna que otra advertencia. Por ejemplo, cuando en el Quijote se habla del bálsamo de Fierabrás, pues entonces de vez en cuando, para destacar la eficacia de ese bálsamo, Miguel de Cervantes lo intitula, por ejemplo, Santísimo. Eso se lo quitaron. De alguna otra anécdota, por ejemplo, cuando Sancho Panza intenta traducir el Deu de Deo, entonces, des donde dieres. Lo traduce así, de una forma... ¿Pero tú crees que tiene algo que ver eso con que la Iglesia haya ignorado a Cervantes? ¿O es una cuestión más de...? Es que la otra opción
La otra opción, perdona Jesús, pero sería que no lo han leído. El Quijote O de los que no lo hayan obispos. visto interesante. O que no hayan visto Para su- interesante desde un punto de vista desde un punto de vista sociológico, histórico, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista familiar, etcétera, necesariamente que tiene que ser Sí, pero que yo vuelvo a lo mismo. Si ni siquiera el Estado ha hecho... Pero bueno, estamos Sí, claro, claro. El punto de vista mío no puede en este y de tantos otros libros no puede no exiliarse de puntos de vista No, lo entiendo, estrictamente religiosos, sí, ¿verdad? Aquí hay, por ejemplo, una referencia a la Iglesia cuando Cervantes, cuando Don Quijote y Sancho iban buscando el palacio de Dulcinea. Entonces en una noche se encuentran con la iglesia, con el templo del Toboso. Entonces la referencia que se suele hacer, más o menos anecdóticamente, es que con la iglesia hemos topado. Cervantes no dice en el Quijote topado, hemos dado. Es decir, con una referencia estrictamente geográfica, pero que entrañaba también una interpretación hipotética que después es la que se ha impuesto de que la Iglesia es algo intangible que hemos dado. Pero yo creo... el cura además es uno de los malos de la película. El cura es uno de los malos de la película. Es curioso también el trato con los curas, pero antes yo te termino diciéndolo el esquema, porque si hemos dado con la Iglesia, es decir, el templo, pues el palacio tiene que estar cerca, el palacio insoñable de Dulcinea tiene que estar cerca. Es decir, ya hay ahí una especie de connivencia de decir, oye, la iglesia y los dueños y los palaciegos tienen que estar todos cerquita. Por lo que respecta a los curas, en la redacción aparecen sobre todo dos curas muy importantes. Uno es el cura del pueblo. Sí. El cura del pueblo que le ayuda extraordinariamente a Don Quijote a salvarlo de todas o de gran parte de las demencias, el que le aconseja el testamento. El testamento de Don Quijote es de una maravilla, es maravillosamente social, es maravillosamente familiar a la vez, se acuerda de su propia alma y entonces le pide la confesión al cura, eso por una parte. Pero por otra parte también aparece otro cura, que es el cura oficial, es decir, el cura que es el capellán de los duques de propietarios de la ínsula Barataria, etcétera. Y entonces ahí aparece el capellán cura que le riña a Don Quijote, tratándolo exactamente de Don Quijote o Don Tonto o como se llame. Entonces Miguel de Cervantes, es decir, Don Quijote se defiende de la manera siguiente: así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos. Las mujeres, los niños y los eclesiásticos, como no pueden defenderse, no pueden ser afrentados. Es decir, un privilegio de la Iglesia, pero que a la vez te confunde con las mujeres, que eran los más despreciables, los seres más despreciables entonces en teología, etcétera, y a la vez con los niños. Es decir, que ese es el pensar de la Iglesia oficial, en comparación, digo, con el párroco del pueblo que lo describe como un verdadero amigo, como una verdadera referencia de convivencia, etcétera, familiar, etcétera. ¿Cuál era la relación de Cervantes, persona, con la Iglesia de su época? Porque a diferencia de Lope de Vega, de su gran rival, no quiso tomar los hábitos. Él, desde el principio tenía bastante claro que su vida iba por otro derrotero. Sí, con la Iglesia oficial la referencia fue la propia del reformista, que no llegaba tanto de Lutero, pero que se quedaba en Erasmo. Sí. De tal manera que fue una referencia crítica. Insisto en lo que antes insinuaba, de que en realidad Cervantes sabía mucho de Iglesia.
porque sirvió el cardenal, como digo, Acquaviva, porque sirvió además en las respectivas actividades suyas, y sin embargo tuvo y mostró repetidamente sus agradecimientos a la labor que hacían los mercedarios, por ejemplo, que en definitiva fueron los que lo recuperaron de la servidumbre suya en Argel. Después, por ejemplo, es piadoso, pero entrañablemente piadoso, de tal manera que, por ejemplo, cuando le da consejos a Sancho en relación con su comportamiento en la ínsula Barataria, pues entonces él le recomienda que procura poner en paz los que están desavenidos. Es decir, es algo programático para el que manda, para el que ejerce la autoridad, poner en paz a los que están desavenidos. Y hay que ver el comportamiento que tuvo, historia, es decir, más o menos, pero novelísticamente, en relación con los personajes más importantes que se relacionaron con él a lo largo de la redacción del Quijote. Un amor entrañable a la Virgen, lo manifiesta repetidamente Cervantes en Don Quijote. Un amor a la misericordia. El Dios de la misericordia habla con mucha frecuencia, es decir, que es un libro entrañablemente religioso. Yo creo que Cervantes tuvo que estudiar, como estudió de todo, tuvo que estudiar algo de teología, porque, por ejemplo, hay personajes que encajan hoy perfectamente en un esquema, por muy elemental que sea, de la teología del laicado. De tal manera que aparece ahí un tal don Diego de Miranda, que es en cuya casa de Villanueva de los Infantes, en Villanueva de los Infantes pues se hospedó durante algún tiempo, y es un cristiano cabal. Es un cristiano verdaderamente cabal, que hoy se dice, pero ¿cómo es posible que le adscribiera tantas posibilidades de responsabilidad dentro de la institución eclesiástica? Y él era un seglar, claro, y un gran propietario. Volvamos al principio, Antonio. ¿Por qué las rutas de Don Quijote deben ser patrimonio de la humanidad? Vamos a ver. Las rutas del Quijote, patrimonio de la humanidad, es una aspiración, pues yo creo que auténticamente legítima, y es una pena que, al margen de la crítica que he hecho respecto al comportamiento de la Conferencia Episcopal y respecto a la Iglesia oficial, el Estado, que tampoco ha sido muy generoso con el recuerdo de Cervantes, precisamente en su cuarto centenario, es una pena que no haya promocionado de alguna forma estas rutas como patrimonio de la humanidad, cuando ha promocionado y ha conseguido, por ejemplo, que dos partes de la ruta de la peregrinación de Santiago, dos caminos de Santiago, el camino antiguo y el camino clásico francés, pues sean declarados patrimonio de la humanidad, cuando, por ejemplo, la UNESCO también ha declarado patrimonio de la humanidad pues otras rutas, la ruta de la seda, por ejemplo, diversas rutas. Pero siempre y cuando, y esto sería imprescindible hacerlo en toda programación turística, que no se reduzca, que el turismo de verdad, y sobre todo el turismo religioso, que ahora es peregrinante, peragrum, por los caminos del campo, por el campo, que no se reduzca a las piedras. Porque hoy lo primero en cualquier programación turística que te insinúan es que visites monumentos. Primero usted, insinúele usted y programe usted que trate a las personas, que se adentren en el paisaje. La ruta, yo ahí en el libro, pues procuro describir aquellos lugares que más o menos hipotéticamente fueron recorridos por los personajes del Quijote. Por ejemplo, en las fiestas. Hay que ver el contenido popular que tienen las fiestas. Hay que ver en cada pueblo. Y de religiosidad popular, claro. En cada pueblo, por ejemplo, yo suelo colocar un trocito de una canción popular en la cual se hable de los valores, sobre todo amorosos, de las personas del pueblo. Es decir, que si se hace un recorrido turístico, por favor, que no se reduzca fundamentalmente a monumentos o a piedras, sino que además se adentre
y en la gastronomía, por ejemplo, Claro. los pueblos se distinguen por su gastronomía, Claro. con todo lo que significa y lleva consigo El llantar. el llantar. Antonio Radillas, Las rutas de Don Quijote, Patrimonio de la Humanidad, editado por Pigmalión. Un libro muy interesante, especialmente, aunque no solo, para este cuarto centenario. Y una manera de reivindicar no solo a Miguel de Cervantes, no solo a sus personajes, sino a ese español que lleva dentro el Quijote, que un poquito nos representa de cara al mundo, aunque nosotros no siempre sepamos verlo. Sí, representa yo hasta dinerariamente, porque por ejemplo Cervantes, la figura de Cervantes, de don Miguel de Cervantes, está en el dinero que usamos cada día, pero en el más pobretón, es decir, las monedas de 50 céntimos, de 20 y de 10 llevan la figura de Cervantes, por algo será, es decir, que la popularización del personaje de Cervantes, Don Quijote, en la economía y en la marcha de la marcha familiar, social, etcétera, y por lo tanto, pues es una reivindicación que yo creo que la Iglesia debería aprovechar todavía el tiempo que queda de conmemoraciones propias del cuarto centenario para apostar por Miguel de Cervantes y por lo que significa. Pues apostemos por Cervantes, por Quijote y por todo lo que representa ese soñador que una mañana arrancó con su rocín flaco y su galgo corredor y se fue con Sancho a recorrer las tierras de la Mancha, que son las nuestras. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.